Tarot árbol de la muerte para Aries. Tirada de 11 cartas para Aries. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de caballero de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de rey de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Tahirion, sombra, tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Tirada de Tauro. 11 cartas para Tauro. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta del carruaje. Eso significa que estás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo.
En Arep-Sarak, Cuervos de la Dispersión, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Samaelo, Veneno de Dios, tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En Gamaliel, Obscenos, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de Ace de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte, nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Géminis. Tirada de 11 cartas para Géminis. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de Ace de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de Ace de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo bondad, generosidad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte, nos vemos del otro lado.
Tarot árbol de la muerte para cáncer. Tirada de 11 cartas para cáncer. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Bolachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de reina de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de as de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte, nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Leo. Tirada de 11 cartas para Leo. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Bolachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de rey de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de as de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando,
sintiendo soledad, introspección, reflexión. En Arep-Sarak, Cuervos de la Dispersión, tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En Samaelo, Veneno de Dios, tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En Gamaliel, Obscenos, tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En Lilith, Reina de la Noche, tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. Edad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de Aprendiz de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasmo, creativo, propuesta emocionante. En Tahirion, Sombra, tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Virgo. Tirada de 11 cartas para Virgo. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Daat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En Satariel, ocultación, tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando. En Daat, conocimiento oscuro, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado.
Tarot árbol de la muerte para Libra. Tirada de 11 cartas para Libra. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de reina de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, dejaste, experiencia. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Escorpio. Tirada de 11 cartas para Escorpio. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando,
sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Arep-Sarak, Cuervos de la Dispersión, tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Samaelo, Veneno de Dios, tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En Gamaliel, Obscenos, tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Lilith, Reina de la Noche, tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En Dad, Conocimiento Oscuro, tienes a la carta de As de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En Tahirion, Sombra, tienes a la carta de la Suma Sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. Gracias por ver tu lectura del Árbol de la Muerte, nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Sagitario. Tirada de 11 cartas para Sagitario. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 10 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo felicidad, familia, relaciones armoniosas. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación.
Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Capricornio. Tirada de 11 cartas para Capricornio. Dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Satariel, ocultación, tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Arepsarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de as de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la muerte para Acuario. Tirada de 11 cartas para Acuario. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arepsarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Drat, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 8 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dedicación, perfeccionamiento, ser metódico. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, desgaste, experiencia. En Tahirion,
Peleadores, tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En Arep-Sarak, Cuervos de la Dispersión, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Samaelo, Veneno de Dios, tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En Gamaliel, Obscenos, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En Lilith, Reina de la Noche, tienes a la carta de Reina de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En Dad, Conocimiento Oscuro, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Tahirion, Sombra, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Muerte para Piscis. Tirada de 11 cartas para Piscis. Taumiel, dualidad. Gajiel, obstáculo. Satariel, ocultación. Golachav, incendiarios. Tahirion, peleadores. Arep-Sarak, cuervos de la dispersión. Samaelo, veneno de Dios. Gamaliel, obscenos. Lilith, reina de la noche. Dad, conocimiento oscuro. Tahirion, sombra. En Taumiel, dualidad, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Gajiel, obstáculo, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Satariel, ocultación, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Golachav, incendiarios, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Tahirion, peleadores, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Arep-Sarak, cuervos de la dispersión, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Samaelo, veneno de Dios, tienes a la carta de Aso de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Gamaliel, obscenos, tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En Lilith, reina de la noche, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Dad, conocimiento oscuro, tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Tahirion, sombra, tienes a la carta de 3 de espadas.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. Gracias por ver tu lectura del árbol de la muerte. Nos vemos del otro lado.